Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy vamos a hablar de la norma ISO 17024 versión 2012 que contiene los requisitos para los organismos de certificación de personas. Estamos hablando entonces de competencias laborales y su certificación. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. De igual manera pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro portal web www.progresando.com o a las redes sociales que también las dejo en la descripción del vídeo. Bien, esta descripción que voy a hacer es muy rápida. Posteriormente iré enriqueciendo poco a poco el material correspondiente a la norma para que les sirva como guía en marcos de trabajo. Bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar a www.progresando.com. Una vez que ustedes hayan ingresado a progresando.com, van a dirigirse hacia al menú y en el menú vamos a seleccionar la opción portafolio de servicios. En portafolio de servicios nos dirigimos a normas y estándares internacionales y de allí seleccionamos ISO 17024. Bien, ¿qué vamos a encontrar entonces en este portal? Vamos a encontrar algunos aspectos generales y algunos términos y definiciones que son importantes y que se deben tener en cuenta para poder entender adecuadamente la temática de la norma. Recordemos que para Colombia, el Organismo Nacional de Acreditación, quien es el máximo estamento a nivel nacional, tiene la norma no como 17.024-2012, sino como 17.024-2013. Y eso depende pues como de cada país y de cada organismo nacional de acreditación en los diferentes países. Nos vamos a encontrar en España AENOR y vamos a encontrar pues en otros países diferentes instituciones que se encargan de todos los procesos de certificación y acreditación. Para el caso colombiano es la ONAC y nuestra norma a nivel local es la NTC ISO IEC 17024 versión 2013. Pero la norma a nivel internacional fue liberada en el 2012 y se conoce como la ISO IEC 17024-2012. Lo primero que nosotros encontramos es el título completo de la norma, es la evaluación de la conformidad, requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas. Vamos a encontrar dentro de todo el contenido de la norma todos los requisitos en una estructuración muy similar a una norma ISO 9001 o ISO 18000 o ISO 14000, donde los numerales entre el 0 y el 3 son informativos, términos y definiciones, objeto y campo de aplicación, y los numerales realmente que tienen los requisitos o que ya contienen todos los debes normativos los vamos a encontrar a partir del numeral 4 y hasta el numeral 10. Recordemos que la versión anterior a la ISO IS 17024-2012 era la versión 2007, que posteriormente pues mutó a 17024-2012. Para poder entender claramente a qué hacemos referencia con la evaluación de la conformidad en los organismos que realizan certificación de personas, es necesario que nosotros entendamos qué es la certificación de personas. Entonces, cuando hablamos de certificación de personas, estamos hablando de la certificación de la competencia de los candidatos. Nótese que acá se habla de candidatos porque la persona aún no tiene la certificación. Si fuese ya certificada, estaría en un estatus diferente que sería una persona certificada, ya no sería un candidato, sino ya la persona con la certificación obtenida. Entonces, la certificación de personas realmente es la certificación de la competencia de los candidatos, entendida como todo el conjunto de los conocimientos, las experiencias y las habilidades que deben tener estas personas para demostrar que cuando se les da una tarea específica la pueden desarrollar eficazmente.
Ahora, es importante también tener claro que esta certificación de esos conocimientos y experiencias, habilidades, no requieren específicamente que haya un estudio previo, puesto que muchas personas en algunas tareas y actividades, esa experiencia y ese conocimiento lo adquieren de manera empírica. Y por tal motivo no quiere decir que nosotros debamos descalificar a una persona simplemente porque no ha asistido a una institución educativa a formarse o a tener una formación académica, pero que tiene la experticia y que tiene todo el conocimiento y la habilidad para manejar determinada tarea o determinada actividad laboral. Bien, de la misma manera que hice la entrega de ISO 9001, toda la ISO 17024 va a estar explicada por bloques. Voy a empezar a explicar bloque por bloque. Entonces iniciamos. Bien, teniendo claro entonces que la certificación de personas es la certificación de esa competencia de cada uno de los individuos para realizar una tarea específica, es necesario que yo distinga qué es acreditarme y qué es certificarme. La acreditación es el reconocimiento formal de independencia y capacidad técnica de un organismo de evaluación de la conformidad. Es decir, las personas no se acreditan. Quienes se acreditan son los organismos. Y esos organismos deben acreditarse, en este caso, para el caso de Colombia, se pueden acreditar frente a la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación. Entre tanto, la certificación es la acción llevada por una entidad independiente de las partes interesadas, mediante la cual se manifiesta que una organización, producto, proceso o servicio cumple los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas. Entonces, esta certificación constituye el reconocimiento al cumplimiento de esos requisitos, mientras que la acreditación es el reconocimiento de independencia y capacidad técnica. Los organismos que están acreditados pueden ejercer actividades de certificación, dado que la acreditación les concede el, el, el permiso de certificar y extender esas certificaciones a las personas o a las entidades que así lo requieren. Entonces, si observamos este esquema que se encuentra acá en la parte inferior, vamos a encontrar, para el caso colombiano tenemos el Organismo Nacional de Acreditación, que acredita al organismo de certificación bajo la norma NTC ISO IS 17024 versión 2013, que como lo manifesté anteriormente es la adoptada por el gobierno nacional, por el organismo nacional de acreditación, pero que pudiera llegar a variar no en su denominación, sino en el año de vigencia de acuerdo al país y a su adopción. Y este organismo de certificación que está acreditado bajo esta norma puede certificar a los profesionales, llamando profesionales obviamente no solamente aquellas personas que han eh, pasado por una universidad o que tienen estudios de pregrado y posgrado, sino profesionales en áreas técnicas, profesionales en áreas puntuales, porque recordemos que nosotros vamos a hacer certificación de actividades y tareas muy específicas en los diferentes sectores industriales. Esta certificación se debe realizar bajo un esquema de certificación. Posteriormente explicaré un poco más acerca del esquema de certificación. Bien, aclarada entonces la diferencia entre acreditación y certificación, procedimos a definir específicamente qué es la ISO IS 17024-2012. Entonces, la ISO o esta norma internacional es la base para el reconocimiento de los organismos de certificación de personas y sus esquemas de certificación. Evidentemente, si los organismos nacionales de acreditación de cada país están unidos a la IAC, pues entonces vamos a encontrar que va a haber un reconocimiento no solo nacional, sino también internacional de esa certificación, lo cual permitiría dar un alcance internacional de la certificación obtenida por esa persona. Y eso pues es muy interesante para el dinamismo laboral. ¿Cuáles son los beneficios de una acreditación, de una certificación en ISO 17024?
Dentro de los beneficios que encontramos está que se facilita la movilidad de profesionales en virtud de que como tiene alcance internacional la certificación, nosotros podemos buscar, digamos, una persona certificada puede presentar la certificación en cualquier parte del mundo sin necesidad de hacer homologaciones. Crea confianza entre las partes interesadas, entendiendo por partes interesadas no solamente la academia, el sector industrial, los sectores estatales, sino también todo el sector laboral, los representantes de los trabajadores. Permite una integración efectiva al sistema internacional de comercio, dado que estoy garantizando la competencia y la cualificación de un personal en el desarrollo de una actividad particular. Revaloriza el mercado laboral al dar por entendido que la labor y la competencia de la persona que va a desarrollar esa labor está certificada, da un reconocimiento nacional al organismo, da un reconocimiento internacional al organismo, permite la generación de ingresos para el organismo de certificación y para las personas certificadas, porque tanto el organismo de certificación debe cobrar por el servicio no solamente de certificación, sino también por los seguimientos y el mantenimiento completo de la certificación y las recertificaciones, sino porque la persona que está certificada también va a tener la posibilidad, llamémoslo de una o de otra manera, de cotizarse más en el mercado laboral, teniendo una certificación que respalda las habilidades, conocimientos y experiencias que tiene en el desarrollo de una tarea específica. E incrementa la competitividad de los sectores industriales. Digamos que es una consecuencia de contratar personal que se encuentre con una certificación laboral en ISO 17024 bajo un esquema de certificación determinado que nos va a permitir obviamente garantizar que las labores industriales dentro de un sector productivo se van a desarrollar con mejor calidad. Bien. ¿Cuáles son los numerales de aplicación entonces de la norma? Los numerales de aplicación, como lo decíamos anteriormente, van del 4 al 10. La norma tiene 10 numerales en total. Los primeros son informativos, pero quienes contienen los requisitos específicos de la norma se encuentran en el numeral 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tenemos, de aquí hacia abajo voy a empezar a hablar muy brevemente sobre cada uno de los numerales. En videos posteriores estaré subiendo algunas plantillas y algunos elementos que pueden serles de utilidad, así como estaré subiéndoles algunos esquemas generales de organismos de certificación para que cuando se vaya a iniciar el proceso de implementación se tenga una visual clara hacia dónde dirigirse. Bien, ¿cuál es el numeral 4 entonces? El numeral 4 se denomina requisitos generales. Este numeral 4 incluye temas legales de responsabilidad en materia de decisión de la certificación. Recordemos que la decisión de la certificación no se puede delegar, no se puede contratar y debe ser el organismo el único tomador de la decisión de la certificación. Se hace un gran énfasis en la gestión de la imparcialidad y es una de las características más importantes que se deben tener en cuenta en los organismos de certificación. Bajo toda circunstancia, cuando a nosotros nos van a hacer auditorías para una acreditación o para volvernos a acreditar, los auditores van a estar muy pendientes de la imparcialidad tanto de los procesos evaluativos como de los procesos de selección, como de los procesos de solicitud de los candidatos, de los aspirantes a ser candidatos. Y esto lo tenemos que demostrar. Muchos de los organismos de certificación tratan o hacen dupla capacitación-certificación, lo cual debe quedar muy claramente dividido dentro del organismo. Si una institución educativa va a generar o va a ser un organismo de certificación haciendo la dupla capacitador-certificador, debe de quedar muy claramente, no solamente a nivel documental, sino a nivel físico y en todo nivel, debe de quedar clara la división que existe entre la capacitación y la certificación. Y está la responsabilidad legal y el financiamiento. Próximamente estaré mostrándoles una plantilla para presentación del sistema de certificación. Es una plantilla general
que contiene los tópicos generales que debería de tener una presentación del sistema de certificación. Estoy alistando todo el material, así que si ustedes desean, pues como antes el material, me lo pueden solicitar. El numeral quinto son los requisitos relativos a la estructura. Incluye la dirección y la estructura de la organización y la estructura del organismo de certificación en relación a las actividades de formación. Hay que tener presente que en esta versión de la norma, el organismo de certificación debe tener muy claras las actividades de formación y debe tenerlas muy divididas. Lo ideal es que la estructura del organismo de certificación se encuentre separado, desligado del organismo si está inmerso dentro de una entidad educativa. Entonces, el organismo de certificación debería estar separado en estructura, en personal y en todo debería estar separado para garantizar que hay imparcialidad y que no hay conflictos de intereses en los momentos de evaluación o en la toma de decisiones de certificación. Como les decía, próximamente les voy a compartir a través de esta misma página la estructura del sistema de certificación. Esta estructura que yo comparto acá es una estructura general, es una estructura que tiene los elementos básicos de un sistema de certificación, así como las funciones del comité del esquema. Recordemos que los organismos de certificación deben tener un comité del esquema de certificación y un comité de certificación, cada uno con funciones completamente divididas. Posteriormente, en un video próximo, estaré explicando las diferencias entre los dos comités y cuáles deberían ser las funciones de cada uno. Bien, el numeral 6 son los requisitos relativos a los recursos. Me pareció muy interesante colocar este video acerca de los nuevos confesionarios electrónicos, porque una de las características o de los requisitos de la norma que con más ahínco se hacen es la parte de la confidencialidad. Entonces, sería muy interesante verse el video, también lo encuentran en YouTube, igual este es un video embebido en YouTube, embebido en la página de YouTube. Y ustedes, es importante entonces que tengan en cuenta que tanto la imparcialidad como la confidencialidad son dos características primordiales que debemos tener en cuenta y que debemos conservar desde la planificación misma del esquema documental que nosotros vamos a tener para nuestro organismo de certificación. Este numeral 6 incluye ítems como los requisitos generales del personal, el personal que interviene en las actividades de certificación, la contratación externa, cuando nosotros hacemos contratación de evaluadores externos, cuando hacemos contratación de otro tipo de personal externo y otro tipo de recursos. Estamos hablando de recursos tales como infraestructura, elementos y materiales para evaluación. Aquí viene todo lo que está relacionado a la cadena de custodia de material evaluativo, viene relacionado a todo lo que son conflictos de interés, tanto del personal de los comités de certificación como de los comités del esquema. Y en fin, viene toda una serie de elementos interesantes que están relacionados específicamente a los recursos. En el numeral 7 son los requisitos relativos a los registros y la información. Vemos acá que ya se separan los tres estados de la persona. La persona puede ser un solicitante, puede ser un candidato o puede ser una persona certificada. Y el organismo debe guardar o conservar para trazabilidad del proceso y futuras peticiones, quejas o reclamos. Se debe guardar un histórico custodiado garantizando la confidencialidad de esa información desde que la persona ingresa y hace la solicitud y hace su registro como solicitud hasta que sale como una persona certificada y las renovaciones posteriores. Se debe definir lo que es información pública. La norma es muy clara en decir que el organismo de certificación debe de proporcionar, valga la redundancia, información sobre el estado de la certificación del personal.
la confidencialidad y la seguridad. Entonces miremos que hasta acá completamos tres características importantes: imparcialidad, confidencialidad y seguridad. El numeral 8 de la norma está específicamente relacionado al esquema de certificación, que si lo vemos desde todo punto de vista es el corazón mismo del organismo de certificación. El esquema de certificación, recordemos que el esquema es todo el proceso completo que se da para que una persona pueda obtener ese certificado. Entonces, yo debo tener claro cuál es mi esquema de certificación. Para estos esquemas de certificación se deben conformar unos comités del esquema que deben tener unas representaciones de todas las partes interesadas: la academia, la industria, los trabajadores, en fin, cada una de las partes interesadas para el esquema de certificación, teniendo en cuenta las normas aceptadas. Entonces, muy probablemente normas de mesas sectoriales o normas aceptadas internacionalmente para poder establecer estos esquemas. En este gráfico que ustedes observan, vemos que hay una etapa 1 y una etapa 2, haciendo cuenta de una etapa 1 de conocimiento y una etapa 2 de práctica, donde yo evalúo tanto el saber como el hacer. Hay un otorgamiento de certificado, que es la línea punteada que ustedes pueden observar acá. Y posteriormente hay una serie de seguimientos. Estos seguimientos los establece el comité del esquema de acuerdo al esquema de certificación del que se esté hablando. No es lo mismo hablar de una competencia certificada a una labor de panadería que una competencia certificada para inyectología. Entonces, es muy probable que la diferencia de los seguimientos esté en virtud a la dinámica cambiante del mercado laboral en el cual se encuentra ese esquema de certificación, y obviamente a lo delicado también de la actividad que se realiza. Entonces tenemos un seguimiento 1, un seguimiento 2, aquí me disculpan que me quedó el 1, un seguimiento 2, y hay una renovación de la certificación, una renovación del certificado y una fecha de vencimiento de certificado. Recordemos que la norma es también muy clara en decir que se deben de generar unos plazos para que la persona vuelva nuevamente a eh, validar que las habilidades y las competencias con las cuales se certificó aún se mantienen en el tiempo. Y esto en virtud a que las dinámicas cambiantes de las actividades laborales pueden llevar a una persona a salir de su actividad laboral por un determinado tiempo X o y perder las habilidades. Bien, el numeral 9, requisitos relativos al proceso de certificación, incluye elementos como todo el proceso de solicitud, el proceso de evaluación, el proceso de examen, la decisión, cuándo suspender, retirar o reducir el alcance de la certificación, la renovación de certificados, el uso de certificados de logotipos y marcas, apelaciones contra decisiones y quejas. En videos posteriores y en la página, vuelvo y les reitero, les sugiero pues que si están interesados en el tema se suscriban al canal o estén visitando constantemente www.progresando.com en el enlace en el cual nos encontramos, porque yo voy a estar publicando constantemente los elementos o las plantillas que les van a servir para todos estos elementos. Entonces, próximamente va a haber una descripción del proceso, el formulario de solicitud, una entrevista, la verificación, y cada uno de estos elementos que ustedes ven allí. Y finalmente, en el numeral 10, nosotros vamos a encontrar los requisitos relativos al sistema de gestión. Obviamente, como todo sistema ISO 18000, 14000, 27000, la 17024 no es la excepción y también se basa en los fundamentos de ISO 9001. Por lo tanto, es importante tener claro todo lo que tiene que ver con información documentada y su tratamiento para dar cumplimiento al numeral 10. Qué pena que también se me fue el numerito 99, próximamente lo estaré arreglando. Espero, muchachos, sea de utilidad el video. Si tienen algún comentario, si tienen inquietudes, por favor no duden en hacérmela saber.
y posteriormente estaré publicando un nuevo video con los materiales que van a ir enriqueciendo cada vez más este maravilloso tema de la certificación de personas. Hasta pronto.